Sé que la semana pasada pues se trabajó con el Concilio de Trento, esa expresión que se ha hecho famosa en la vida de alguna gente, sobre todo cuando le quieren decir cuatro cosas a alguien. Dicen, yo me paré en Trenton. ¿Ustedes lo han oído? ¿Verdad? Y por le añaden la N. Pero le añaden la N, ¿no? Es como parte de ese evento que sucedió, donde la Iglesia católica pues tomó una posición para dar fin precisamente a aquel proceso religioso medieval, que sí vamos a hablar un poquito de eso al final con la ayuda del Señor, pero quisiera tocar algunos puntos también que están entrelazados a eso, como parte del proceso de la Reforma Católica. Ya habíamos mencionado que antes de Lutero hubo evidencia de movimientos y personas que soñaron con una reforma eclesiástica. Algunos de ellos dentro de los círculos universitarios, otros dentro de los círculos universitarios, pero no dentro de un contexto religioso, sino dentro de un contexto humanista, como el caso de Erasmo. Y desde luego, en otros casos, hombres de postura piadosa que en un momento dado no estuvieron de acuerdo con la forma y manera como la Iglesia se dirigía en ese proceso medieval. Claro, luego de Lutero los vientos reformadores empezaron a soplar bien fuerte, prácticamente en toda Europa, y como resultado de ello había la necesidad de poderlos contener. Y lo que es importante decir en honor de la verdad es que hubo gente que quiso contener las posiciones de reformas aún antes de Lutero, porque no las entendían, y otros las quisieron detener porque llana y sencillamente estaban en un estado de confort, de poder, de autoridad, y no les convenía. Y otros la quisieron detener porque obviamente dentro de su concepción ellos entendían que esa era la tradición y que esa era la forma y manera como la Iglesia se había regido, y era necesario impedir que de alguna manera se tratara de cambiar el curso que la Iglesia había tenido hasta entonces. Entre las personas que intentaron hacer reforma de una manera práctica, de una manera bien enfocada, y desde luego entendiendo que había la necesidad de hacer la reforma, pero no había la obligación de salir de la Iglesia, pues una de esas personas fue la reina Isabel. La reina Isabel entendió que era necesario reformar la Iglesia, y de hecho junto a su guía espiritual Cisneros entró dentro de un proceso de reformación dentro de la Iglesia Católica, pero sin que esta reforma se explicara como un intento para eliminar la función y la interrelación de España con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ella hizo un intento de reformar la vida y las costumbres eclesiásticas en España. De hecho, se llegó a pensar en un momento que España quería ser más papista, ¿verdad? Que el Papa, y que el catolicismo de España a través de Isabel era un catolicismo mucho más radical que el catolicismo de otros pueblos europeos. La razón es porque
Isabel no solamente era una católica de Estado, ella era una católica devota, era una católica de compromiso, y ella no estaba ciega a la realidad de los desatinos que la Iglesia tenía en ese momento. Así es que ella hace su esfuerzo de reforma, intenta reformar la vida y las costumbres eclesiásticas, porque precisamente ahí había un problema bien serio. Había no solamente había sacerdotes que violaban las reglas que había establecido la Iglesia, como por ejemplo la regla del celibato era seriamente violada en aquel tiempo, como lo era el nepotismo, que obviamente era prácticamente abierto en la práctica dentro de la Iglesia Católica, y como lo era la compra y venta, no solo de indulgencia, sino la compra y venta de posiciones religiosas, donde exactamente sí, donde había gente que se compraban títulos eclesiásticos y nunca, que iban a ejercer si ellos nunca iban ni siquiera a la iglesia, pero tenían el título. Entonces ella trató en España de reformar esa vida y esas costumbres eclesiásticas. Por el otro lado, entendió que había una ignorancia dentro de la iglesia y sobre todo dentro de los curas, y desde luego pues habían sacerdotes que daban la misa simplemente de memoria, porque no sabían el latín, se lo habían aprendido por fonética y ya necesariamente lo disparaban por fonética, pero no tenían tampoco ningún dominio teológico. No conocían las escrituras, muchos de ellos en ocasiones estaban hasta llenos de supersticiones, y Isabel se dio a la tarea con Cisneros de emplear una erudición dentro de la iglesia para que de esta manera la fe se pudiera purificar, porque a fin de cuentas la gente perece por falta de conocimiento, ¿no? Otra de las cosas que ella hizo fue el procurar fomentar en España la piedad de los religiosos, porque en ocasiones los religiosos no tenían ninguna piedad. O sea, para el religioso era más importante pues aquellas escalas, ¿no? De si a mí el Papa me pidió tanto para declararme obispo, pues ahora yo le pido tanto a los otros para declarar los curas, y ese dice, bueno, pues yo tendré que pedirle a la gente y de alguna manera manejar esto, porque es una inversión piramidal, ¿no? Y de alguna manera hay que sacar algún fruto, y el pueblo se insensibilizó. O sea, sobre todo el mundo religioso era insensible, y de hecho uno lee historias como por ejemplo de pintores que prácticamente en el periodo del renacentismo eran sacados ciegos de las cúpulas de las iglesias, porque los tenían ahí 18 y 20 horas pintando ahí arriba, y en una posición totalmente incómoda y dentro de unas funciones totalmente inhumanas. De hecho, la razón por la que el humanismo surge, y es interesante que el humanismo surge dentro de las universidades católicas y surge dentro del seno de la vida de la iglesia. O sea, los primeros humanistas, Erasmo de Rotterdam, era un sacerdote que entiende que la mejor expresión de la fe es aquella que se dice en bien del ser humano. O sea, esa es la mejor expresión de la fe, y de hecho eso es parte del Evangelio. Juan mismo dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? O sea, no hay manera de que uno pueda demostrar una experiencia de fe legítima si pierde de perspectiva el sentido humano hacia los demás. Estas tareas las comenzó a realizar Isabel, inclusive antes de Lutero. Empezó a realizarlas. Fueron procesos de reforma que empezaron a darse dentro de la vida de la iglesia. Claro, tras la reforma de Lutero, en adición a lo que Isabel había establecido,